Hace algunos días nos enterábamos de un recorte de agua por parte de Sila, pero ¿qué significa? ¿Cuánto es? ¿Qué comparativos podrían ayudarnos a entender si esto es grave o no es grave? Quien es experto en esta materia y nos puede ayudar a entenderlo, me refiero al recorte de agua para Baja California en el 2022, es el doctor Alfonso Cortés Lara, investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente de el Colegio de la Frontera Norte en Mexicali, a quien le agradecemos nos tome la llamada. Doctor Cortés, ¿cómo está? Muy buenos días. ¿Qué tal, David? Muy buenos días. Al contrario, gracias por invitarme y un saludo a tu audiencia. Pues partamos por el principio, doctor, ¿qué le parece? Y me refiero a cuál es el anuncio de Sila respecto al recorte de agua, a cuánto asciende y cómo poder entender, cómo poder dimensionar correctamente lo que esto significa, doctor. Claro. Mira, justamente como mencionas, hace 2 o 3 semanas se hizo el anuncio por parte de la Comisión Internacional de Límites y Aguas sobre la necesidad de hacer, desafortunadamente, un recorte a partir de enero del 2022. Esto se establece en las actas del tratado, en las actas 323 y su antecedente, la 319 del 2012 y la 323 del 2017, donde se marca pues cuáles son los límites críticos en donde detonarían el inicio de los niveles de reducción, que ese es el caso, se detona el primer nivel de reducción obligatoria, es del orden de 62 millones de metros cúbicos, pero también detona el segundo nivel de ahorros voluntarios, podríamos llamarlos, pero que se tienen que hacer de cualquier forma, ¿no? En suma, los dos volúmenes nos dan alrededor de 99 millones de metros cúbicos en el año 2022. ¿Y qué representa eso? Para que tengan una referencia de tu público, el público que nos escucha. Bueno, 99 millones de metros cúbicos es una cantidad similar de agua a lo que consume todo el organismo operador de Mexicali, la CESCO, y cerca de 100 millones de metros cúbicos. O también, otra referencia importante para la gente del campo, es con el agua que se alcanza a regar alrededor de 10.000 hectáreas agrícolas del tipo de agricultura que realizamos en la región. Entonces es un volumen significativo, es un volumen importante. Ya este año se había hecho el primer nivel de ahorros, había entrado en operación que se anunció el año pasado por el orden de 51 millones de metros cúbicos. Entonces ya estamos, digamos, ahorita pues en el segundo paso, ¿no? Y como van las cosas, como va la tendencia de los niveles de humedad a nivel de cuenca, pues es muy probable que en el siguiente año pues tengamos que entrar en el tercer nivel de ahorros y en el segundo nivel de reducciones. O sea, no es un escenario nada halagüeño, ¿no?, para este caso. Claro, doctor. Ahora, digo, creo que ya lo explicó de alguna manera, pero estos recortes de agua, ¿por qué se dan? O sea, básicamente, pues hay cada vez menos agua en los ríos, en las presas, o ¿cómo podemos explicarlo? Hay un impacto que se ha tardado el público en general y los científicos, y desde luego los tomadores de decisiones, en entender. Hay un impacto de cambio climático. Hay un nivel generalizado, para el caso que nos ocupa, de reducciones en los niveles de humedad a nivel de la cuenca del río Colorado. Esa cuenca que abarca partes de los estados de Wyoming, Colorado, Utah, Nuevo México, Arizona y desde luego California, Nevada y México. Y nosotros estamos ubicados al final de la cuenca. Y desde hace cerca de 20 años se ha notado un nivel significativo de abatimiento o de digamos, acentuación de las reducciones a nivel de cuenca. ¿Por qué? Pues porque hay un menos capa de nieve. ¿Sí? Hay que recordar que el agua que nosotros tomamos aquí en Baja California, aquí en Mexicali, en el Valle, en la ciudad y en Tijuana, porque desde aquí enviamos agua hacia la costa, proviene desde las montañas rocallosas. Es allá en Wyoming, en Utah, en Colorado, donde está, digamos, el origen de nuestra agua en forma de nieve, de precipitación de nieve. Y estos últimos 20 años, la capa de nieve se ha reducido significativamente cada invierno.
y cabe mencionar que estos últimos 20 años han sido los más secos de los últimos 100 años, de acuerdo a los estudios realizados. Entonces estamos en una época de largo plazo, en donde ya no hay capacidad de escurrimientos en la primavera, y por lo tanto pues no tenemos tampoco, no se tienen los niveles de almacenamiento en las presas que nos abastecen. En el caso de México, en la presa Hoover, en el lago Mead, ahí en la frontera de Arizona con Nevada, es donde se ubica esta presa, y ahí los niveles de la presa están por abajo del 30%, y es por eso que se anuncia esta reducción y este nivel de ahorros de manera conjunta, ¿no? Al final de cuentas es un volumen, o sea, doctor, la que se deja reducir. situación sí es grave, pues. Es una situación grave, pero más grave puede ser si no se atienden y si no se toman las medidas necesarias por parte de los tomadores de decisiones y desde luego por parte de los usuarios, que somos todos, ¿sí? Porque ya no estamos en una condición de, como en tiempos pasados, de abundancia de agua. Inclusive hubo una época que nos enviaban los 80, 70 excedentes de agua. No, ya no han ocurrido esos excedentes desde el año 2000, y ahora nos vemos con no solamente no recepción de excedentes, sino con reducciones jamás inéditas, jamás vistas, y que se presenta de manera inédita este año y el año pasado. Desde luego esto nos lleva a pensar de qué manera tenemos, o a repensar de qué manera podemos utilizar el agua en las ciudades, en el campo, desde luego, donde hay una ventana de oportunidad que podemos aprovechar, y cambiar las formas de uso del agua. Es decir, buscar cada vez más formas de disminuir la demanda a nivel de hogar, a nivel de ciudad, a nivel de uso público, a nivel de sistemas de riego amplios. Y de otra manera, entonces esto sí se va a agravar, se va a poner en una situación crítica y que pudiera detener el desarrollo regional. Eso que nos dice, doctor, pues es un paradigma totalmente distinto al que hablábamos hace una década, 2 décadas, cuando el discurso, según recuerdo, pero corríjame por favor si algo me falta o estoy mal, el discurso era más centrado en el reuso. Y en este momento, pues usted nos dice, ya no es suficiente, tenemos que reducir el consumo. O sea, no es lo mismo. Quiero decir, doctor, es una nueva forma de pensar las cosas, pero sobre todo, como usted bien dice, pues hay que actuar al respecto. Sí, y mira, de hecho se ha manejado siempre el discurso, el enfoque del el manejo, la gestión de la oferta. O sea, siempre estamos pensando en qué hacer con el agua que sí tenemos o que podríamos tener, o generar nuevas fuentes, que es lo que anuncia el nuevo discurso en las actas inclusive del tratado, o en los planes estatales de agua o los nacionales. Pero realmente lo que tenemos que ver con mucho cuidado es qué hacemos con las viejas fuentes de agua, cómo utilizar mejor los acuíferos que ya tenemos, cómo utilizar mejor el agua que disponemos, cómo regular o reglamentar mejor las extracciones de agua superficial y cómo distribuir de mejor manera el agua disminuida que ya tenemos. El reuso es una de las formas de aprovechar también de manera adecuada. Eso es una alternativa importante, sobre todo para la zona de Tijuana, donde están ubicados ustedes, yo estoy en Mexicali. Es importante pensar en un aprovechamiento efectivo de las aguas residuales tratadas. Mira, en Tijuana utilizan cerca del 6 o el 7% del total de las aguas que se les da tratamiento. Ahí hay una ventana de oportunidades enorme. Hay que ir a ese tipo de fuentes de agua, y desde luego también otras, ¿no? Buscar otras formas. Esto combinado con pues una mejor manera de utilizar el agua que disponemos. Pero el reuso desde luego sigue siendo todavía, y desde mi punto de vista es inclusive mucho mejor que, por ejemplo, una planta desalinizadora que es altamente costosa, altamente consumidora de energía y altamente contaminante además, y que además es muy criticada en el mundo y en el sur de California, por ejemplo. Entonces necesitamos ver de qué manera de todas partes sacamos o exprimimos nuestras gotas para aprovechar de mejor manera el recurso disponible ya escaso y en condición crítica para abastecer a los más de 3.7 millones de habitantes que existen en esta zona fronteriza y a las más de 250,000 hectáreas que se tienen que irrigar para producir alimentos de impacto regional y nacional.
Oiga, doctor, justamente en ese tema de las desaladoras, poco se habla acerca del desecho que genera desalar el agua, algo así como un salitre y que es altamente contaminante, ¿no? ¿Nos podría comentar algo brevemente respecto a ello? Sí, pues la salmuera, la salmuera que se llama el brine en Estados Unidos, Salmuera, muy bien. es el desecho, digamos, que se produce cuando desalinizamos, que no desalar, porque eso es un término distinto. Cuando desalinizamos agua de mar, el agua de mar tiene una concentración de 35.000 miligramos por litro de agua. Es altamente concentrada, lo sabemos perfectamente. Si vamos a limpiar un litro de agua, toda el agua, toda la sal que se genera, pues produce esta sal concentrada, que es un contaminante que es muy difícil de manipular y de manejar, y que generalmente se tiene que o descargar en el litoral o descargar en la zona marítima cercana a la bahía. Y eso es lo que ha sido altamente criticada, como que puede tener impactos en la flora y fauna marina. Eso por un lado, ¿no? Porque tiene una componente de contaminación ambiental y en la vida marina. Pero también hay una contaminación al aire, por ejemplo, porque las plantas producen esa agua desalinizada todavía con combustibles fósiles. Ah, ya, muy bien. Le agradezco muchísimo esa explicación. A ver si tenemos oportunidad de ahondar en ello en alguna otra ocasión. Antes de despedirnos, doctor, porque se nos acaba el tiempo, si nos puede platicar algo acerca de la cadena de afectaciones, porque si bien el sentido común nos dice que la falta de agua nos va a afectar a todos, pues tal vez habría que hablar de a quién afecta más o a quién afecta primero, doctor, o por dónde vendría ese tema. Claro, una vez que se decreta la reducción, es en México en donde entra en operación la Ley de Aguas Nacionales y el orden de prelación, es decir, el orden de prioridad en México indica que es al uso agrícola en donde se tendría que hacer las reducciones, porque el uso público urbano, el uso doméstico, el que es para uso personal, esa no se ve afectada, porque es la número uno y no va a haber, digamos, una reducción directa. Sin embargo, debemos tener cuidado con este entendimiento porque al final de cuentas hay una presión sobre las ciudades también, que viene, si no el año siguiente, este mismo año. Miren, los últimos, y les digo rápidamente, los últimos 4 o 5 años, el agua que todavía no alcanza para Tijuana abastecer la zona urbana, se toma de la zona agrícola del Valle de Mexicali. Entonces, si va a haber una reducción en la zona agrícola del Valle de Mexicali, es muy probable que el próximo año también haya problemas de abastecimiento en la zona urbana, sin que haya habido un anuncio de reducción directas a la zona urbana. O sea, de manera indirecta les afectaría. Pues tenemos que estar ahí muy pendientes y no tomar tan a la ligera esto y tampoco como marca el manual, como dicen, ¿no? Sí, nada más va a ser la reducción en el campo. Pues no, hay una presión que viene después para los otros usos más prioritarios. Doctor, le agradezco enormemente estas explicaciones, esto que pues es prácticamente un primer acercamiento. Hay que seguir informándonos, hay que seguir educándonos sin duda en el tema del agua. Mientras tanto, pues le deseo un excelente miércoles y ojalá tengamos la oportunidad de volver a platicar muy pronto. Gracias y buenos días. Con mucho gusto, David. Hasta luego. Un saludo. Es el doctor Alfonso Cortés Lara, investigador del Departamento de Estudios Urbanos y del Medio Ambiente del COLEF en Mexicali, hablándonos sobre este recorte de agua para Baja California en el 2022, que ya lo escuchó, efectivamente es una situación alarmante. 8 de la mañana.